Buenas noches, yo soy Gabriel García Martín del Campo, estudiante del noveno semestre de la carrera de Derecho Internacional en la Universidad Autónoma del Estado de México. El tema que quiero hoy comentar con ustedes es la tendencia a la armonización internacional hacia un derecho mercantil plurinacional. Este se encuentra dentro de la materia de autorregulación y unificación del derecho de los negocios transnacionales. Como introducción vamos a ver primero que nada qué es el derecho mercantil internacional. Debemos considerar que es un conjunto de normas jurídicas que se encarga de regular las relaciones entre los estados entre sí. También es el derecho que rige a las gentes dentro de las relaciones entre los sujetos o personas de la comunidad internacional. Por medio de un conjunto de normas jurídicas que rigen a las relaciones internacionales. Este conjunto de normas es el que obliga sin excepción a todos los miembros que están dentro de la comunidad internacional del derecho internacional general, en el cual se aplica al grupo de reglas vigentes en un gran número de estados, y de un derecho internacional particular que consiste en aquellas normas de carácter contractual. Principalmente este rige a dos estados o un pequeño número de estos, ¿no? Tiene sus fuentes de conformidad con el artículo 38 en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, dentro de los tratados, la costumbre, los principios generales del derecho y las decisiones judiciales, la doctrina, las resoluciones y los órganos internacionales, y la codificación del derecho internacional. Debemos entender que aquellas relaciones que se dan entre estados siempre producen una norma jurídica, ya sea general o particular. Estas negociaciones jurídicas siempre adoptan formas variadas y principalmente se encuentran dentro de los congresos, conferencias, declaraciones, renuncias o protestas, más que nada de manera destacada dentro de los tratados. Siempre van a estar orientados a materias técnicas o técnico-jurídicas, las cuales acusan por otra parte a un carácter privado. Las conferencias siempre van a ser reuniones formales que se representan debidamente autorizadas con el propósito de discutir materias internacionales de interés común para llegar a una solución con respecto a ellas. Vamos a hablar de lo que son los tratados. Los tratados internacionales son acuerdos entre dos o más estados soberanos en el cual se crean, modifican o se extingue una relación jurídica. Esos tratados constituyen por excelencia arquetipos primigenios con relación al conjunto de normas integrantes y armonizadoras del derecho mercantil internacional. Mas sin embargo, debido a su carácter multilateral, esta fuente jurídica presenta ventajas e inconvenientes como causa de una positivación dentro del ámbito jurídico nacional, ya que esta doctrina estima siempre que los tratados desplieguen múltiples ventajas al proporcionar certeza sobre la materia aunada entre los estados contratantes, a contrario sensu. Estos suelen presentar inconvenientes ante la rigidez que toda la codificación puede traer consigo, así como aportar dificultades de transportación que un texto ofrece dentro de cada sistema jurídico nacional. El uso y prácticas negociales dentro del marco jurídico de las normas que integran el derecho uniforme en materia mercantil internacional afirman que a los usos y prácticas negociales se les puede atribuir valores normativos de acuerdo a precedentes contractuales, al punto de colmar algunas existencias de un determinado conjunto sujeto a determinada interpretación. El trabajo dentro de esta rama del derecho internacional siempre corre a cargo de la Comisión Nacional de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, lo que conocemos como la CENUDMI. Esta fue establecida en 1966 por la Asamblea General. Cuenta en la actualidad con 36 naciones que representan a los principales sistemas económicos y jurídicos.
parten de la premisa que podemos decir que entonces que el derecho mercantil internacional posee caracteres jurídicos como son la internacionalidad, la uniformidad y la normativa jurídica de influencia privatista. Las contrataciones mercantiles siempre adquieren un carácter de internacionalidad desde el preciso momento en que las partes contratantes ratifican que son países de distintos estados o que tienen su residencia habitual en distintos lugares. Esta observancia se debe realizar interestatalmente y donde la nacionalidad de los sujetos intervinientes difiere siempre una de otra. Podemos afirmar que el derecho mercantil siempre va a estar mezclado por un conjunto de reglas internacionales, sobre todo de un carácter especial, ya sea porque su origen y naturaleza jurídica está supeditada a las normas que integran un derecho uniforme, lo que por lo tanto nos indica que su fundamento radica en una disciplina de comercio internacional y que sus relaciones contractuales celebradas entre estos sujetos siempre sus establecimientos están en distintos estados. La uniformidad hace referencia siempre al procedimiento aplicable a las controversias o conflictos que se suscitan entre los nacionales de los estados contratantes. Este argumento constitutivo descansa dentro del establecimiento de una norma única. Lo que es válido es que es transfronterizo, capaz y sobre todo resuelve cualquier demanda jurídica de naturaleza privada. Podemos hacer alusión que dentro de este carácter jurídico privado o ius privatista, las reglas del derecho mercantil internacional se rigen por un marcado proceso de privatización dentro de sus normas, lo que en otras palabras significa que inspiran el principio de libertad de contratación o libertad de pacto, donde las partes siempre van a poseer libertad absoluta para celebrar este contrato y sobre todo determinar el contenido interno. El origen del derecho mercantil internacional siempre ha estado inspirado en acuerdos o tratados y convenciones multilaterales. Su naturaleza y formulación dentro de las normas que integran el derecho uniforme o del comercio internacional tienen origen constitutivo en las normas integrantes o fuentes de producción jurídica comercial, las cuales siempre están encaminadas a unificar y a armonizar el comercio internacional entre los estados, cuyos reclamos y demandas siempre se van a hacer evidentes ante la celebración de variados y múltiples contratos, ya sea por negocios comerciales internacionales. El derecho uniforme se configura como la técnica de reglamentación óptima para las transacciones comerciales internacionales. Esto a medida de que se trata de garantizar que ninguna otra seguridad jurídica y la probabilidad de las operaciones económicos den el sentido, realizando un estudio sistemático tomando como referente jurídico que las fuentes y el origen y la naturaleza jurídica de estas leyes aplicables para un caso concreto tengan una perspectiva de comercial internacional. Lo que podemos decir entonces es que el derecho mercantil internacional se armoniza de la siguiente manera: de acuerdo a su origen o naturaleza jurídica, podemos señalar que están adaptados los contratos y negocios internacionales a poseer un carácter transnacional, con la función de que las legislaciones estatales se tornen infructuosas al no satisfacer la respuesta jurídica que las partes en conflicto demanden de forma específica. Las recopilaciones y codificaciones dentro del uso y prácticas nos indican que las reglas y los usos uniformes en materia de créditos documentarios constituyan uno de los textos por excelencia que integren y armonizan el derecho mercantil internacional. Estos estatutos deben poseer siempre un requisito especialmente válido. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la libertad de las partes, que las partes tengan la libertad de incorporarlos dentro de sus contratos mercantiles, ya que estas recopilaciones
no deben de ser condiciones generales en los contratos ni en la sumisión de las mismas, porque solamente una determinada relación negocial que dependa de su incorporación al contrato en mención. Las guías jurídicas, de acuerdo a estos instrumentos jurídicos de uniformización internacional, deben de estar elaborados con la finalidad de establecer un cuadro jurídico apropiado para que las partes dentro de un contrato internacional fijen de común acuerdo el contenido de obligación del mismo, como por medio de las leyes modelos que se encuentran en analogía con los tratados o convenios internacionales. Las leyes modelos siempre van a representar para los ciudadanos de un estado contratante que sean guías jurídicas por excelencia. Lo que cabe señalar que el factor de transportación de un tratado o ley modelo al derecho interno siempre va a jugar un aspecto muy preponderante y sensible a la vez, puesto que al carecer de obligatoriedad, estas no constriñen a sus estados miembros a incorporarlas internamente. Actualmente, más que hábitos, debemos decir que están apoyados en la frecuencia de conductas y por lo tal proveen la formulación de reglas uniformes en forma escrita, cuya vigencia siempre va a estar fundamentada no tanto en la condición de usos de comercio, sino en la incorporación expresa de las mismas, ya sea a un pacto escrito en el cual surja de esta manera un económico jurídico internacional, lo cual constituye la más alta manifestación de los organismos arbitrales internacionales, como puede ser la Cámara de Comercio Internacional, en cuya sede actual está en París, Francia. Refiriéndome a su aplicación jurídica, la naturaleza privada de la normatividad del derecho siempre se evidencia en cada una de las resoluciones emitidas por las jurisprudencias internacionales, lo que significa que asimismo los pronunciamientos dentro de los litigios comerciales van a estar siempre fundamentados al amparo de leyes, acuerdos o principios cuyos códigos con denominación específica sean tomados como referente jurídico dentro de la materia o la naturaleza, así como la validez de los contratos mercantiles. La ley aplicable para cada caso concreto o qué normatividad se deberá utilizar para determinar la validez de un contrato mercantil internacional, así como cómo se debe dirimir un conflicto de leyes y el domicilio en las partes contratantes cuya residencia esté constituida en un estado diferente. También quiénes son los organismos encargados de ventilar y conocer de la causa. Bajo este contexto, una de las herramientas más antiguas que tenemos en la tendencia monetadora la constituye lo que es la lex mercatoria, cuya naturaleza jurídica es aplicable a las transacciones vinculadas a los criterios de carácter geográfico, ¿no? Ya sea material y temporal, lo cual se relaciona o se explican a lo interno de la misma. Bueno, yo puedo concluir que debemos considerar que aun cuando en la praxis jurídica en mayor medida haga referencia a la armonización y unificación de las normas del derecho internacional, siempre deberá ser pertinente considerar que la existencia de otros niveles de integración, como son la aproximación o la coordinación, ya sea de aplicación de uno u otro nivel, dependerá de los objetivos propuestos entre las naciones. Eso significa que lo que hoy en la actualidad está considerado como armonización y unificación de las normas del derecho internacional, que son las técnicas legislativas que por excelencia siempre van a contribuir a la disminución dentro de los conflictos de las leyes. También deben otorgar celeridad en la solución de eventuales colisiones normativas que dentro del ámbito privado puedan presentarse a los particulares, ya que finalmente deben de conceder seguridad jurídica
a las personas, refiriéndome al derecho aplicable y considerando que la armonización y unificación de las normas del derecho internacional. Bueno, es todo y me despido.